Bueno, entonces hoy iniciamos con la fase 3, que es la fase de diseño. Entonces vamos a explicar cuántas actividades de proyecto hay en esta fase, cuál es el cronograma para la primera actividad de proyecto. Vamos a ver el material de formación y la primera actividad que vamos a elaborar. Entonces la fase de diseño es para construir el prototipo y el modelo de datos de nuestro sistema de información. ¿Listo? Entonces tenemos dos actividades de proyecto en esta fase. Vamos a iniciar con la actividad de proyecto 4, que tiene 9 actividades, de las cuales 4 son técnicas y 5 transversales. Esta actividad de proyecto se va a desarrollar está programada desde el 7 de mayo hasta el 27 de junio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir el prototipo del sistema de información, vamos a diseñar la estructura de datos a partir del modelo entidad-relación y vamos a definir estrategias para la elaboración de términos de referencia y procesos de evaluación de proveedores. Después seguiremos con la actividad de proyecto 5, que tiene 7 actividades, 5 técnicas y 2 transversales. Entonces, en esta actividad de proyecto 4, que va del 7 de mayo al 27 de junio, vamos a ver las siguientes 9 actividades. Las 4 primeras que ven son técnicas y las 5 últimas son de inglés y transversales. Las técnicas las vamos a elaborar, como ven acá, la mayoría la vamos a elaborar en mayo hasta el 3 de junio, y el cuestionario pues sí es el último que dejamos como siempre para contestar cuando ustedes ya hayan realizado todas las actividades, para que tengan claridad de todos los temas. Entonces vamos a iniciar con la actividad de proyecto, la actividad de aprendizaje que se llama elaboración del prototipo del sistema de información. Este lo tenemos que desarrollar hasta el 20 de mayo, tenemos ese plazo. Y después vamos a seguir con el foro que tiene que ver con esta actividad que se llama cómo diseñar prototipos y modelos de base de datos. Y esta la vamos a desarrollar del 21 de mayo al 24 de mayo. Entonces, por favor me confirman si todos me están escuchando bien. Listo, entonces voy a continuar la presentación. Bueno, para desarrollar esta primera actividad tenemos que leer el siguiente material de formación, que se llama, que son los que ven acá resaltados, se llama Objeto de Aprendizaje e Interfaz Gráfica de Usuario y Objeto de Aprendizaje y Conversión de MER a Modelo Relacional. ¿Listo? Vamos a descargar estos dos PDFs, o lo vamos a hacer con el objeto multimedia y los vamos a estudiar. Recuerden que este material de información lo encontramos en territorio, en el contenido del curso. Y tenemos estos dos laboratorios que vemos acá resaltados, que se llama Laboratorio Modelo Relacional de la Base de Datos y Laboratorio Diseño de Interfaces, que también sería muy bueno que lo realizaran. Yo sé que el tiempo les da, porque las actividades no están muy complejas, entonces sería muy bueno que pudieran realizar esos laboratorios. En el contenido, en el material complementario encuentran los documentos que están ahí resaltados, que también sería muy bueno que pudieran leerlos para que afiancen sus conocimientos. Recuerden que lo encuentran en contenido del curso, ya en la fase 3, en diseño, en análisis diseño, y en la actividad de proyecto 4. Entonces, la primera actividad que vamos a desarrollar es la elaboración del prototipo del sistema de información, ¿sí? Fecha máxima de entrega, 20 de mayo. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, acá nos dice que teniendo en cuenta el objeto de aprendizaje y conversión de MER a modelo relacional, el aprendiz deberá entregar las listas de las tablas, campos, llaves primarias y llaves foráneas de la base de datos que va a desarrollar. Y teniendo en cuenta el material de estudio de interfaz gráfica de usuario, el aprendiz debe elaborar las interfaces gráficas del sistema de información que se encuentra desarrollando. Entonces tenemos que hacer estas dos, las tablas de la base de datos con sus campos, llaves primarias y las interfaces gráficas.
Tenemos 2 puntos que desarrollar en este trabajo. Vamos a empezar explicando cómo vamos a elaborar ese modelo relacional, teniendo en cuenta nuestro modelo entidad-relación que hicimos en la fase de análisis. Entonces, la elaboración de ese modelo relacional tiene que ver con la transformación del modelo entidad-relación que ya desarrollamos al modelo relacional o al modelo lógico. Entonces, todas las entidades pasan a ser tablas. Todos los atributos pasan a ser columnas o atributos de la tabla. Y tenemos los identificadores principales que son las llaves, los que teníamos subrayados en nuestro modelo entidad-relación, que pasan a ser claves primarias. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que para nosotros diseñar nuestra base de datos, lo primero que tenemos que hacer es crear un estándar para nombrar las tablas y los atributos, ¿sí? Por ejemplo, para las entidades, el estilo de nombrado es iniciar con las 3 primeras letras TBL para indicar que es una tabla, seguido del nombre de la entidad e iniciando con la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, para el caso de una entidad llamada aprendiz, que se convierte en una tabla y es llamada TBL, para identificar que es una tabla, y el nombre de la entidad, que es aprendiz, iniciando con la primera en mayúscula. Esta estandarización o normalización de los datos nos va a permitir en la fase de desarrollo tener claridad de las tablas y de los atributos, ¿sí? Y no confundirnos que porque un atributo se llama igual a otro atributo de una tabla, o no saber cuáles son tablas y cuáles son campos. Entonces la idea es que siempre utilicemos un estándar para llamar nuestras tablas y nuestros campos en la base de datos. Entonces podemos utilizar este, que es TBL, para indicar que es una tabla, la primera en mayúscula y después el nombre de la entidad con la primera en mayúscula. Y en el caso de los atributos, entonces vamos a iniciar con las 3 primeras letras del nombre de la entidad. Si ven acá es aprendiz, entonces las primeras 3 letras son APR. Y vamos a seguir con el nombre del atributo, y que este atributo va a llevar la primera inicial en mayúscula. Entonces tendremos APR nombre, para indicar que ese es el nombre del aprendiz, APR documento, el documento del aprendiz. En las tablas, en los modelos de base de datos, no pueden ir espacios, ¿sí? Entonces no podemos escribir APR espacio documento, no. Tiene que ir todo el nombre pegado, o si vamos a dejar de pronto un espacio sería un guión bajo. ¿Listo? La idea es que utilicemos esta estandarización para nombrar nuestras tablas. Pero de pronto si queremos usar otra, no hay problema. La idea es que todas las tablas manejen el mismo estándar y todos los atributos el mismo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Los tipos de datos, que son varchar, que son los datos que pueden tener letras, números y símbolos. Enteros o int, que es un número entero. Double, que son números con parte decimal, date, que es una fecha, y time, que es una hora. ¿Listo? Estos son los que más vamos a usar. Entonces vamos a tener en cuenta estos tipos de datos. La idea es que de nuestro modelo entidad-relación que vemos acá en esta gráfica, vamos a pasar a generar ya las tablas de nuestra base de datos, donde vamos a indicar el nombre de la tabla, el nombre del campo, el tipo de campo, que serían estos tipos de datos, la longitud, el tipo de llave, que sería primaria o foránea. Ya vamos a explicar bien este tema, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir las llaves foráneas y si alguna relación me genera una nueva tabla. Si van teniendo dudas, no duden pues que van ahí escribiéndolas en las preguntas y al final la vamos contestando, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir llaves foráneas y si hay alguna tabla nueva que se me genere por una relación. ¿Qué me quiere decir esto? Que dependiendo de la relación que hay entre mis entidades, recordemos que las relaciones están dadas por estos rombitos, ¿sí? Dependiendo de las relaciones que hay entre mis entidades, yo puedo definir si tengo que ingresar una llave foránea o si tengo que crear una nueva tabla para que se me relacionen estas entidades. Acá tengo 2 ejemplos. Entonces, si una entidad requiere un solo conjunto de datos de la otra entidad, se crea una llave foránea. ¿Qué quiere decir esto? Acá tengo un ejemplo. Tengo 2 entidades, ventas y clientes, ¿sí? Y estas entidades se relacionan. ¿Por qué? Porque una venta solo tendrá asociado un cliente, ¿sí? Esta es la manera en que se relacionan.
Si en el momento en que yo registre una venta de un producto de mi empresa, yo se la voy a asociar solamente a un cliente, esa venta, ¿sí? Puede que ese cliente venga después, pero va a ser una nueva venta. Entonces voy a crear una nueva venta a la que le voy a asociar un solo cliente. Entonces, si vemos, solamente yo necesito que mi venta tenga registrados los datos de un cliente, no de un grupo de clientes. En este caso, como vemos acá, por ejemplo, en esta tabla, tengo la venta 1 para Pedro Pérez, tengo la venta 2 para María López, puedo tener la venta 3 para Pedro Pérez otra vez, pero no voy a tener la venta 4 para Pedro y María, sino solamente para alguno de los clientes. Entonces, en este caso, se crea una llave foránea para relacionar las dos entidades. Yo les voy a poner con un ejemplo más claro cómo tienen que hacer esto y cómo determinan esto. El segundo ejemplo es que si una entidad requiere varios conjuntos de datos de la otra, se crea una nueva tabla que las relacione, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tenemos la relación ventas y productos. Una venta puede tener asociados varios productos, ¿sí? Puede que una persona vaya y me compre cuadernos, reglas, lápices, si mi empresa es una papelería, ¿sí? Entonces, una venta puede tener asociados varios productos, así como también puede tener uno, pero puede tener varios productos. Entonces, en la venta 1 yo voy a tener el producto cuadernos, reglas, lápices. En la venta 2 voy a tener cartulinas y marcadores, ¿sí? Entonces, como vemos, este va a necesitar de un conjunto de varios datos de mi entidad productos. Entonces, en ese caso, yo tengo que crear otra tabla intermedia para que estas dos entidades se me relacionen. Les voy a mostrar con un ejemplo más claro. Vía. Sí, mira, tenemos este modelo entidad-relación. Tenemos, el usuario registra unas ventas y estas ventas están asociadas a productos y a clientes, ¿sí? Como vemos acá hay una relación entre usuarios y ventas. También tengo una relación entre ventas y clientes y una relación entre ventas y productos. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es cómo interactúan estas relaciones. Entonces, un usuario registra una venta, ¿sí? Pero ese usuario puede ingresar después y registrar otra venta. O sea, ese usuario va a tener varias ventas registradas, pero mi venta solo va a tener asociada un usuario, uno solo. O sea, cada vez que yo ingrese una venta, voy a tener un usuario asociado a que fue el usuario que registró esa venta. En ese caso, yo tengo que crear una llave foránea que me relacione estas dos entidades, ¿sí? ¿Cómo creo yo esa? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que quitar esta relación. Ya no la necesito porque voy a crear una llave foránea para que se me relacione. Y a la entidad de ventas, entonces digamos que yo tengo la entidad ventas 1, que fue creada por el usuario con documento 123, ¿sí? Entonces a esta venta yo le voy a poner un atributo que va a ser mi llave foránea, que se va a llamar documento usuario. Esta va a ser una llave foránea, o sea que es una clave débil. Le voy a poner un colorcito y para que la diferenciemos. ¿Listo? Y la voy a relacionar con mi entidad. Entonces, cada vez que se me registre una venta, en esta tabla ventas se me va a registrar el documento del usuario que ingresó esa venta. ¿Sí? Porque yo de pronto necesito un reporte de mis empleados, cuál es el que más ventas ha hecho. Y ya podría yo relacionar estas dos entidades. ¿Sí? Listo. Ahí ya creé mi primer llave foránea. Ahora, ¿cómo se me relaciona ventas con clientes? Entonces, cada vez que yo ingreso una venta, la voy a asociar a un solo cliente, no a varios clientes. En ese caso, entonces, también tenía que crear una llave foránea. También la creo en mi tabla ventas, que es la que va a almacenar toda la información de las ventas, ¿sí? Entonces, creo otra llave foránea que se llame documento cliente. Bueno, le voy a poner que es una entidad débil y le voy a poner un colorcito.
la voy a relacionar con mi entidad. Quiere decir que es un campo que va en mi tabla ventas. Y ya tendría yo que quitar esta relación. Puedo relacionarlo acá directamente con mi entidad. Entonces, si vemos, estas dos entidades o tablas se me relacionan por este documento. Yo puedo saber qué cliente tengo asociado a una venta, porque acá tengo el documento cliente, que es el mismo que está acá como llave primaria. Acá también tengo el documento usuario, que es el mismo que está acá como llave primaria en la entidad de usuarios. Entonces, esas van a ser mis dos llaves foráneas en la tabla ventas. Como les explicaba, en el caso de ventas y productos, la relación no puede ser así. Yo no puedo poner acá una llave foránea que me diga código al producto. ¿Por qué? Porque entonces solamente me guardaría un producto. Pero si en mi venta se van a comprar más de un producto, entonces ¿dónde quedaría la otra información? No podría guardarla. Entonces yo tengo que crear una tabla intermedia que me va a relacionar las ventas y los productos. Entonces esta tabla le voy a poner ventas, productos. Esta entidad, ¿listo? Esta entidad tendría que tener un atributo que me va a relacionar, se me va a relacionar con la llave primaria de la tabla ventas, que sería mi llave foránea de acá, sería código venta. Es una entidad débil, tiene un color. Este campo, que va a tener el mismo código que está acá en la llave primaria, me va a permitir relacionar en esta tabla mis ventas. ¿Listo? Entonces ya la puedo relacionar directamente. Y necesitaría otra llave foránea para relacionarla con mi entidad productos. Entonces le voy a poner código productos. Que es una entidad débil y el colorcito. Relaciono. Pero aparte, si vemos, yo en cada venta, por cada producto que yo venda, necesito saber qué cantidad estoy vendiendo, ¿sí? No puedo ponerlo acá en ventas, y si lo tengo acá en ventas, me toca borrarlo y pasarlo a ventas productos, ¿sí? Porque acá sí voy a tener, para la venta 1, el producto 2, vendí 5. Para la venta 1 del producto 3, vendí 6. Para la venta 1 del producto 7, vendí 2. ¿Sí? Entonces yo tengo que poner otro atributo acá que va a ser la cantidad. La cantidad vendida. La cantidad que hay acá en producto es la cantidad que tengo en stock de ese producto, no la cantidad que vendí. Entonces necesito saber la cantidad que vendí. Entonces esta también iría en esta tabla. No podemos ponerla acá porque si no solamente podría registrar una cantidad, no por cada producto una cantidad. Y ya podría yo relacionar mi entidad de venta de productos con mi tabla que va a relacionar las dos clases. ¿Qué pasa acá? Cuando yo ya vaya a consultar las ventas, entonces automáticamente a nivel de programación yo digo, bueno, yo necesito saber para la venta 1, voy a generar la factura y necesito saber cuántos productos vendí y qué productos. Entonces él va a decir, bueno, código es 1, ¿sí? Entonces me voy a ir a buscar acá todos los que tengan en código de venta 1. Entonces tengo 1 con el producto 2, tal cantidad. Código de venta 1 con el producto 3, tal cantidad. Entonces él coge todos estos productos que tienen código de venta 1, va y busca qué código de producto tienen. Acá va y busca el código de ese producto y sabe el nombre y sabe el valor unitario. Y ahí ya me podría generar mi factura y sabe qué cantidad vendí. Entonces puedo tener también el valor total de mi factura. Después de que yo haga ese cálculo, puedo ingresar acá en mi tabla ventas ese valor.
Entonces ya con estas llaves foráneas y con esta tabla nueva, ya relacioné todas mis entidades. No me puede quedar ningún rombito ahí. Tengo que quitar todos los rombos e identificar si creo una llave foránea o si creo una tabla nueva. Cuéntenme si hasta ahí les quedó claro el tema. Ya tenemos unas preguntas que dicen, en esta fase manejamos la construcción entonces de la base de datos. Si acá ya vamos a hacer el diseño, ¿sí? Todavía no vamos a entrar a un programa, a un software, a una aplicación, a crearla. Eso se hace en la fase de desarrollo. Pero acá ya vamos a dejar el diseño listo para que en la fase de desarrollo solamente sea a través de, porque en la fase de desarrollo vamos a aprender a hacer consultas SQL, a crear las tablas, los atributos, todo con lenguaje SQL a nivel de código. Y también pues a través de un programa vamos a hacerlo de las dos formas. Pero entonces acá ya vamos a dejar listo nuestro diseño de la base de datos. Otra persona preguntó, al crear una tabla, ¿puedo colocar TBL- al piso aprendiz? Sí, correcto. O sea, como mencioné, lo importante es no dejar espacios porque no se puede, pero tú podrías poner el guión al piso. En ese caso, de pronto ya no tendrías que poner la en mayúscula porque ya se diferencia las dos palabras, ¿sí? La en mayúscula se hace porque al estar unidas, para que se diferencien las dos palabras. Al crear la clave foránea, el documento de usuario toma el valor de la entidad usuario, atributo documento de la entidad relación. Uy, no entiendo esa pregunta. Al crear la clave foránea, el documento de usuario toma el valor de la entidad usuario, atributo documento. Ah, ok, sí, como les explicaba. Acá vamos a tener el mismo dato, ¿sí? Entonces, si el usuario 123 con documento 123 me creó esta venta, entonces acá va a tener guardado 123. Si esta venta pertenece al cliente 345, que está acá en este documento, acá se me va a almacenar el número 345, que es el documento del cliente. De esa manera yo relaciono mis entidades. Todo va en base al MER. Sí, o sea, recordemos que el MER es el modelado de nuestros datos. Entonces tiene que ver es con la base de datos de nuestro sistema de información. Como estamos diseñando la base de datos, necesitamos de ese modelo entidad-relación. Por eso era tan importante que el modelo entidad-relación quedara bien hecho, porque si no, pues no podríamos diseñar correctamente nuestra base de datos. No hay que modificar nada, pregunta otra persona. Pues bueno, no sé a qué te refieres, pero por ejemplo acá les explicaba, si en el caso de que yo en mi entidad ventas hubiera tenido en un atributo, acá yo hubiera tenido cantidad vendida, ¿sí? Yo necesito registrar la cantidad vendida, pero yo la tenía era acá en mi tabla ventas. Y me doy cuenta que pues realmente no es funcional acá porque solamente me registraría una cantidad y yo necesito saber la cantidad de todos los productos. Entonces tengo que quitarla de acá y pasarla a mi entidad, a mi nueva entidad que se llama venta productos, donde sí voy a relacionar para cada producto que hice en esa venta, que vendí en esa venta, cuál fue la cantidad que vendí. No quiere decir que ustedes tengan que ir a modificar su modelo entidad-relación y enviármelo nuevamente, no. Esto lo estoy haciendo para que entiendan cómo se van a relacionar las tablas en su base de datos, cuáles son las llaves foráneas que tienen que crear y cuáles son las nuevas tablas que tienen que crear, ¿sí? Es como la manera fácil de que lo entiendan y que ustedes hagan el ejercicio, pero no es que el modelo entidad-relación que ya hicieron no sirva, no, así está bien, porque el modelo entidad-relación tiene que ir con las relaciones en rombos. Básicamente sería relacionar entidad con llave principal y esta sería entonces la llave foránea.
Sí, en el caso de que la relación se dé que solamente necesito un conjunto de datos, ¿sí? Si no, pues como les expliqué, tienen que crear es una nueva tabla. El laboratorio de diseño podemos hacerlo en HTML y Bootstrap. Bueno, esa pregunta no tiene como que ver con el tema, pero pues sí, claro. O sea, si ustedes ya manejan herramientas, ya manejan HTML y manejan Bootstrap, pues pueden desarrollar el laboratorio de una vez con esas herramientas. Y si no coinciden las llaves foráneas con lo que tenemos planteado en el MER, ¿cómo así que si no coinciden? En el MER todavía no teníamos creadas llaves foráneas. ¿Sí? Las llaves foráneas se reemplazan porque se crean porque existía una relación y tengo que, en mi base de datos tengo que tener un campo que me relacione las dos tablas. Imagínense si yo no tengo acá este documento de usuario. ¿Cómo voy a saber yo qué venta, qué usuario me hizo una venta? ¿Sí? No tengo manera de saberlo. Si yo no tengo acá mi documento cliente, ¿cómo voy a saber esa venta a qué cliente corresponde? ¿Sí? Acá tengo una relación, pero pues esa relación me va a ir a mostrar todos los clientes de mi base de datos. Pero si yo no sé el número de documento de ese cliente, pues no voy a saber cuál cliente fue. Por eso es que yo necesito tener en mi tabla de ventas, tengo que tener el documento del cliente guardado para yo después ir y en una consulta SQL que vamos a ver después, consultar a qué cliente me corresponde. Con ese documento yo miro acá, 123 está acá, el cliente 123 se llama Pepito, vive en Bogotá y su teléfono es tal. A través de este documento yo ya puedo acceder a la demás información de mi entidad o de mi tabla. ¿Sí? Entonces es necesario que las llaves foráneas coincidan. O sea, tu llave foránea siempre tiene que ser la llave primaria de la otra entidad. Yo no puedo poner acá nombre cliente porque es que resulta que hay muchos pepitos en mis clientes. Entonces no podría identificar exactamente qué cliente es. En cambio, si lo hago con el documento que es mi llave primaria, que nunca se repite ese dato, pues voy a saber exactamente a qué cliente me corresponde. Si en la fase de diseño, si se ve la necesidad de modificar una clase para dividirla en dos clases con atributos diferentes, se podría modificar para realizar las tablas. Bueno, las clases no tienen nada que ver acá. Acá estamos hablando del modelo entidad-relación, que es el modelo de datos. ¿Sí? Las clases son más a nivel de programación, que no estamos viendo nada de ese tema acá. Pero si tú identificas que en tu modelo entidad-relación, por ejemplo, en tu modelo entidad-relación, creaste, por ejemplo, yo acá, ¿con qué ejemplo se los muestro? Acá en rol, por ejemplo, yo acá en rol lo puse como un atributo, pero resulta que me di cuenta que es mejor que rol sea una entidad, porque yo quiero almacenar de ese rol no solamente el nombre, sino también quiero almacenar un código o necesito almacenar porque mi requerimiento lo dice así. Un código, necesito almacenar el nombre del rol, necesito almacenar en un campo los permisos, que es así. Entonces yo digo, no, este atributo, lo que tengo acá en usuario, tengo es que crear dos entidades, una que se llame rol y otra que se llame usuario. Entonces voy a quitar mi atributo y mejor voy a crear mi entidad usuario porque necesito más datos de esa entidad y las voy a relacionar. ¿Cómo las voy a relacionar? Pues un usuario tendrá asociado un solo rol. Entonces acá voy a poner código rol, que va a ser una clave débil, que es una llave foránea, que va a estar en mi entidad usuario y que se me va a relacionar entidad, con mi entidad rol. ¿Sí? Y ya las puedo relacionar.
Y este código va a ser la llave principal. Listo. Entonces yo tendría acá que el usuario 123 tiene el rol 1. Y acá el rol 1, con código 1, pertenece a administrador y tiene todos los permisos. ¿Sí? O que mi usuario 234 tiene el rol 2 y acá el código 2 pertenece al rol vendedor que tiene solamente permisos para ingresar datos. No puede ni modificar ni eliminar. ¿Sí? ¿Cuál sería otro ejemplo? Que yo acá en mi tabla clientes tengo un atributo que se llama departamento. ¿Sí? Donde yo escribí el nombre del departamento. Pero resulta que yo sé que todos los departamentos tienen un código. Entonces, yo necesito saber también ese código de ese departamento. Entonces, creo otra entidad que se llame departamento. Esta la modificaría y le pondría, la tendría que volver una llave foránea. ¿Sí? Y tendría que relacionarla con la entidad departamento, porque yo necesito saber el código y el nombre de mi departamento. Departamento donde vive ese cliente. ¿Listo? Entonces ahí ya podría relacionarlas. Porque si acá el cliente 123 pertenece al departamento 1, yo miro acá cuál es el departamento 1, es Bogotá. Entonces ya puedo saber el nombre de ese departamento a través de esta llave foránea y esta llave primaria. Listo, cuéntenme si hasta ahí ya entonces les quedó el tema claro. Esto sería lo primero que ustedes tienen que hacer para ya poder seguir con el siguiente paso, que es crear las tablitas en un documento. Sí, en la fase de diseño se verá necesidad. Buenas noches. Permisos debe ser una entidad, ya que el rol puede tener. Exactamente, es correcto. Permisos, en este caso, pues yo lo hice así en el ejemplo, pero en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen la entidad rol y tienen acá permisos, no, porque es que los permisos de un sistema de información son muchos. Yo no puedo guardarlos solo en un campo. Yo puedo tener permisos para ingresar usuarios, para ingresar ventas, para ingresar productos. Otro rol puede tener solamente permisos para modificar, otro rol puede tener solamente permisos para eliminar, otro rol tiene todos los permisos, en este caso entonces este permiso tiene que ser es otra entidad. Y como un rol puede tener varios conjuntos de permisos, de datos de permisos, entonces tengo que crear es otra tabla que los relaciones, que sería rol permisos. ¿Sí? Un rol no va a tener un solo permiso, sino va a tener varios datos de esta tabla, varios conjuntos de datos de esta tabla. Entonces tendría que eliminar de acá y tendría que crear acá un código rol, que sería mi llave foránea, y un código permisos. Y a mi otra llave foránea. Y así ya podría relacionar yo esta con esta. Y esta con esto. Obviamente que permisos tendría sus atributos, que sería código, que sería la llave primaria y el nombre del permiso.
Y ahí yo ya podría tener el registro de todos los permisos asociados a un rol, ¿sí? Entonces acá me dice, el usuario es rol 1. Entonces yo miro acá, el rol 1 es administrador y el rol 1 tiene tales permisos. Entonces, rol 1, permiso 1, rol 1, permiso 2, rol 1, permiso 3, rol 1, permiso 4. ¿El 4 qué es? El 4 es ingresar usuarios, ¿sí? Así quedaría. Así ya estaría correcto nuestro modelo, nuestra base de datos. Ventas, productos y rol permiso son tablas pivot. ¿Es correcto? Son tablas que me permiten relacionar dos entidades. El rol puede crearse, Rol puede crearse en usuario y colocar un atributo de rango para que la consulta de SQL le permita el ingreso a determinada parte del sistema, ¿no? O necesario tiene que ser otra tabla llamada rol. Lo que pasa es que si tú haces todo a nivel de programación, tu sistema no va a ser fácil de modificar, ¿sí? Cuando tú haces todo a nivel de base de datos, ¿sí? Como es en este caso, si yo quiero crear un rol nuevo, ¿sí? Yo puedo hacerlo, resulta que hoy mi usuario, mi cliente necesita crear un rol nuevo que se llame consultor, que va a ser una persona que va a estar consultando los reportes de mi base de datos. Pero el programador nunca tuvo en cuenta ese rol, entonces no lo programó a nivel de desarrollo, de programación. Entonces, pues gracias, me tocó llamar al desarrollador para que vaya y me modifique el código de mi aplicación para que esa persona pueda entrar a mi sistema, ¿sí? Pero si yo lo tengo a nivel de base de datos, yo simplemente vengo acá y creo el rol consultor, le asigno unos permisos que ya están asociados a mi sistema de información, que ya tengo programados, y simplemente lo creo y se lo asigno a un usuario. Si lo hago a nivel de programación y de desarrollo en la aplicación, no va a ser tan sencillo. Entonces siempre es mejor que todo quede a nivel de base de datos y que se pueda hacer desde el sistema de información. Yo simplemente creo desde mi sistema de información una vista, un menú que se llame nuevo rol, y ese nuevo rol lo creo y le pido que escoja todos los permisos y listo, ya quedó creado, ya después voy a crear un usuario, le asigno ese nuevo rol y ya. No tengo que tocar para nada el código de mi sistema de información. Bueno, esas son todas las preguntas que veo. Entonces voy a seguir. Voy a seguir con la presentación. Entonces, bueno, ya después de que terminamos si son llaves foráneas o nuevas tablas, así nos quedó. Bueno, en sí no nos quedó así porque al final resultó fue así. Voy a modificarlo en la presentación. Entonces ahora, yo con cada entidad, ¿sí? Acá tengo usuarios, tengo ventas y productos y tengo productos. A cada entidad le voy a crear una tabla. Esto lo van a hacer en Word, en Excel, donde quieran. Entonces, tengo la entidad de usuarios. Según la estandarización que hice, voy a llamarla TBL para indicar que es una tabla, y usuarios, con el nombre de la entidad con la primera en mayúscula. Entonces, ese es el nombre de mi tabla. ¿Qué campos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 campos, ¿cierto? Entonces, el campo, dijimos que las primeras 3 letras iba a ser el nombre de la entidad, que acá sería uso, y después el nombre del atributo empezando con la primera en mayúscula. Entonces tengo uso documento. ¿Qué tipo de dato es? Yo le puse que es varchar, porque puede aceptar símbolos. Pues lo que yo les decía del tema de cédulas extranjeras, que es mejor dejar el sistema de una vez a que acepte cualquier tipo de documento, ¿sí? Porque yo le puedo poner entero porque en Colombia son solo números, pero es mejor dejarlo varchar, ¿listo? ¿Qué longitud tiene? Pues una cédula tiene, en Colombia tiene 10 caracteres, entonces le pongo 10. ¿Qué tipo de llave es? Es primaria, ¿cierto? Esta es primaria.
Otro campo, uso contraseña. Bueno, otra cosa que deben tener en cuenta es que no van a utilizar ñes para nombrar tablas ni campos. ¿Sí? Esto porque a nivel de programación no es correcto. Entonces le van a poner contraseña. Entonces, uso contraseña. ¿Qué es? Un varchar, sí, porque una contraseña puede tener números, símbolos, mayúsculas, minúsculas. Y la voy a dejar que sea máximo de 15 la longitud. ¿Listo? Otro, uso un nombre. Sería también varchar o sería string. Lo puedo dejar string. O lo puedo dejar char, que son solamente caracteres, ¿listo? Entonces, defino que ese nombre, bueno, este nombre va a tener nombres, apellidos, porque no dejé un atributo. Yo puedo tener un atributo para nombres, otro para apellidos, pero en este caso dejamos solo un atributo, entonces lo voy a dejar de una longitud grande. Y el otro que tenemos es uso rol, que acá vamos a escribir administrador, o entonces lo puedo dejar varchar, o lo puedo dejar char, o string. Y le puse una longitud de 20. Ninguno más es llave, entonces no le pongo nada. En el caso de ventas, en ventas entonces la tabla va a ser TBL ventas. Tenemos 5 atributos. El primero es la llave primaria que sería VEN, que son los 3 primeros nombres de la entidad. Y el nombre del atributo con la primera mayúscula código. Este sería un entero. En el caso de los campos enteros, double o de fechas y ahora no necesita longitud porque está ya bien establecida. ¿Listo? Entonces no hay necesidad de ponerle longitud. Entonces, un entero y es una llave primaria. Tengo una llave secundaria, tengo 2 llaves secundarias o 2 llaves foráneas que son documento usuario y documento cliente. Si ven, son nombres muy largos. La idea es que tampoco yo utilice nombres tan largos para temas de programación. Entonces, yo le voy a poner ven y le voy a poner documento usuario, ya me queda muy largo. Entonces, le voy a poner ven, doc, las 3 primeras de documento y usuario. Y le voy a poner ven, doc, cliente. Las dos son varchar. Este tipo de datos y esta longitud tiene que ser igual a la llave primaria. Entonces, si yo sé que acá documento usuario se me va a relacionar, es mi llave foránea para relacionármela con usuario, cuya llave primaria es documento, y acá la tengo definida varchar de 10, acá me tiene que quedar exactamente igual, varchar de 10, ¿listo? Y sería una llave foránea. Documento cliente también sería varchar de 10 y así tiene que estar en mi tabla clientes y sería una foránea. El valor de la venta sería un entero y venta fecha es un tipo de campo de. Como les menciono, estos no llevan longitud. Entonces, tenemos clientes, ventas, productos y productos. Entonces, según lo que les he explicado, escríbanme cuáles serían el nombre de la tabla clientes y cuáles serían los nombres de los atributos. Bueno, escríbanme solo uno, el nombre de la tabla y un atributo con su tipo, su longitud y su tipo de llave. ¿Sí? El que quieran, escojan la entidad que quieran y escríbanlo. Escríbanlo ahí por las preguntas, a ver si entendieron el tema. Bueno, acá había otra pregunta que decía, entonces es mejor tratar de sacar la mayoría de base de datos. Sí, o sea, total, siempre es mejor tener todo por base de datos. Para que a la hora de que tú tengas que configurar o agregar algo nuevo, no sea tan complicado porque no te va a tocar el código, la programación, ¿sí? Sino que el mismo usuario va a poder hacerlo. Obviamente que hay cosas que no se pueden, ¿no? Por ejemplo, permisos. Tú los permisos todos los tienes que programar. Entonces el usuario no va a poder agregar un nuevo permiso. Ninguno participó. Yo por eso quería que tuvieran micrófono para que participaran.
Entonces, en ese caso, el nombre de la tabla sería TBL clientes, documento sería CLI documento, sería un tipo varchar, una longitud 10 y una llave primaria. Teléfono sería CLI teléfono, sería un entero, lo puedo dejar un varchar si le va a poner el operador. La longitud pues tendría que ser, un celular tiene 10 dígitos, entonces tendría que ser de unos 15 dígitos, no es llave. Acá en ventas, productos, por ejemplo, acá en ventas y productos, que es un nombre demasiado largo, entonces yo le puedo poner TBL Ven Pro, ¿sí? Como las iniciales de cada entidad, para que no me quede tan grande. Entonces acá sería Ven Pro código o Ven Pro producto, sería para nombrar el código del producto, que sería una llave foránea. Y así. Bueno, entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer con su modelo entidad-relación. ¿Sí? Lo tienen así, tienen que cambiar cada relación, cada rombito, lo tienen que cambiar o por una llave foránea o por una nueva tabla, teniendo en cuenta lo que ya les expliqué. Y ya cuando lo hagan, tienen que crear para cada entidad su respectiva tabla, incluyendo las llaves primarias y foráneas. Eso lo tienen que hacer para todas las entidades de su base de datos, ¿no? No solamente me lo van a hacer para unas poquitas, sino para todas. Si tienen alguna duda cuando están haciendo el proceso de conversión a llaves foráneas o a tablas nuevas, me comentan y les ayudo, bueno, les ayudo a guiarlos para que entiendan bien el tema. Y ya, el otro punto es la elaboración de las interfaces. ¿Qué son las interfaces? Las interfaces son la parte gráfica de nuestro sistema, ¿sí? Es con lo que interactúa el usuario y es necesario que las diseñemos teniendo en cuenta los requerimientos y el alcance de nuestro sistema de información. Entonces nosotros ya sabemos nuestro sistema de información qué va a hacer, ¿sí? Ya lo tenemos en la mente, o sea, ya sabemos que ellos van a ingresar, tienen que ingresar su usuario y su contraseña, tienen que, después de que ingresen según su rol, van a ver un menú con sus opciones, ¿sí? Y ya ellos escogen si van a ir a diferentes opciones del menú, si van a ir a generar un reporte, si van a ir a hacer un ingreso, a modificar información, bueno, ya dependiendo de lo que tienen que hacer, ellos escogen. Estas interfaces gráficas son las vistas, ¿sí? Son las vistas de nuestro sistema de información, es la parte gráfica. Entonces, ¿qué interfaces vamos a diseñar? Vamos a diseñar mínimo 6 vistas de su sistema de información, mínimo. Si usted las quiere hacer todas, muchísimo mejor, porque va a tener el insumo para en la fase de desarrollo. Pero mínimo van a ser 6 vistas. ¿Cuáles son esas vistas? Van a ser la vista de login o acceso al sistema, van a ser la vista del menú principal, ¿sí? Acá no importa el rol, sino que tenga todas las opciones que va a tener el sistema. Y van a ser 3 formularios. ¿Qué son los formularios? Son donde vamos a ingresar información en nuestro sistema de información. Cuando usted va a crear una cuenta en un correo electrónico, usted le sale un formulario para que ingrese todos sus datos. Esos son los formularios. Entonces, esos formularios, dependiendo de su sistema de información, puede ser de registro de un nuevo usuario, de un nuevo producto, de una nueva institución, va a ser de un proceso de ventas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a hacer una venta? ¿Qué tengo que ingresar? El documento del cliente, la cantidad de los productos, ¿sí? Ustedes van a hacer esa imagen de cómo va a ver el usuario que está en ese momento haciendo la venta, la interfaz, ¿sí? Si es en proceso de compra, si es un tema de contratos, y van a hacer uno de un reporte. Puede ser un reporte de un inventario, de usuarios, de ventas, de productos, de contratos, o sea, dependiendo de lo que sea su sistema de información, van a diseñar esas interfaces. ¿Qué deben tener en cuenta? Que las interfaces deben tener el logo o el nombre de la empresa en caso de que no tenga logo, ¿sí? De la empresa para la que vamos a desarrollar el sistema. Deben tener el nombre del sistema de información, ¿sí? En la fase de identificación, ustedes se les pidieron que le pusieran un nombre a su sistema de información, entonces debe tener ese nombre. Y también debemos tener en cuenta que los colores deben coincidir con la imagen corporativa de la empresa. Entonces, si la empresa tiene un logo naranja, pues mi sistema tiene que coincidir con esos colores, ¿sí? Les tengo unos ejemplos. Ustedes pueden buscar por internet ejemplos de sistemas ya hechos o de imágenes en Google
en Pinterest, en todas las herramientas que hay, pueden buscar ejemplos de login de usuarios, ¿sí? Y pueden sacar una idea de ahí para acomodarla a su sistema de información, ¿sí? Por ejemplo, acá hay dos ejemplos de login, el usuario, la contraseña y el botón, ¿sí? Tiene una opción por si olvidó el password. Acá hay otro ejemplo más elaborado, puede ser más sencillo, no tienen que complicarse. La idea es que ustedes tengan claro cuáles son los campos y qué es lo que va a ver el usuario. Ya en tema de diseño, pues ya va a ser más importante en la fase de desarrollo. Acá hay un ejemplo de menús. Entonces, un menú lateral, un menú horizontal o un menú con iconos. ¿Sí? Yo quiero que apenas entre él vea son los iconos a lo que puede acceder. Y ya, simplemente es el diseño. ¿Listo? No tiene que hacer nada, no tiene que funcionar, es solamente la parte gráfica. Son ejemplos de formularios. Entonces, simplemente los formularios son campos donde yo puedo registrar información y donde yo digo qué información tiene que ir en cada campo. Un botón para ingresar esa información. Puedo ponerle imágenes, colores, iconos, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Y acá tenemos un ejemplo de reportes. Puede ser un reporte muy sencillo, simplemente una tabla con sus datos, ¿sí? Con unos filtros, o puedo tener un reporte ya, yo quiero que mi sistema de información tenga gráficas, y así me lo pidió mi cliente, entonces puedo hacer un ejemplo de eso. Esto ustedes lo pueden elaborar en cualquier herramienta gráfica, lo pueden hacer hasta en PowerPoint, en Word, en cualquier, hay una herramienta que se llama XD de Adobe, que es muy sencilla de manejar y deja hacer estas vistas, ¿sí? O en cualquier otra herramienta que ustedes manejen de pronto de diseño. O como les digo, si no manejan ninguna en PowerPoint, o sea, no hay necesidad de complicarse. Y listo, ¿hasta ahí hay alguna duda? Este sería el tema de esta primera actividad que tienen que desarrollar hasta el que dijimos, el 20 de mayo. ¿Listo? Bueno, acá varios contestaron. Acá este que escribió tab cliente, atributos ID cliente, nombre usuario. Pues recuerda que, como les digo, la idea es que tengan un estándar, ¿no? Que se puede identificar que hace parte de la tabla cliente. Si tú le vas a dejar, por ejemplo, ID cliente, pues también puedes ponerle nombre / cliente o nombre / cli para que no quede tan largo pero siempre que tengan como un estándar los atributos o los campos de la base de datos. ¿Listo? Esto está bien, de Edwin. Sí, cualquier herramienta que si ustedes ya utilizan alguna herramienta de diseño, si conocen alguna herramienta web, si ya han hecho otras interfaces en otra herramienta, o sea, cualquier herramienta que se les ajuste pues a lo que ya saben manejar, ¿sí? Para que no se compliquen, lo que les digo, no es que ya tengan que hacer el diseño, sino la idea es que sepan cómo van a ir organizadas sus interfaces, sus vistas, qué es lo que se le va a pasar al desarrollador. Ese es como el insumo que se le pasa al diseñador del tema gráfico en la fase de desarrollo para que haga las interfaces del sistema, la parte gráfica. Bueno, en este caso son ustedes mismos, pero pues recordemos que a nivel de desarrollo de software hay diferentes actores, ¿sí? Ustedes pueden dedicarse solamente a la parte de desarrollo, a la parte de análisis, a la parte de diseño e interactuar con los demás actores. Entonces, ese es el insumo que se le da al que hace los diseños, la parte gráfica, para que elabore nuestro sistema de información. Ingeniera, ¿se podría colocar así con los logos? Sí, ustedes pueden colocarlo con los logos. La idea es que tengan el logo de la empresa y si quieren que tenga iconos, así como en el caso del ejemplo que tenía por ejemplo, iconos acá de el muñequito, el correo, el password. Esos también los pueden conseguir en internet. Hay una página que se llama FreePic. Hay una página que se llama FreePic.
que es una página de vectores. Por ejemplo, yo pongo acá botones. Puso botones de ropa. Y si ven, mira, acá les aparece ya. Uno lo puede descargar. Puede tomar de ideas. Iconos. Por ejemplo, miren, acá les aparece todos los iconos. De muñequitos, de teléfonos. Entonces, estos que tienen la coronita son pagos, pero también hay varios que son gratis. Entonces, todo lo que se les ocurra ahí lo pueden hacer en las interfaces. Sí, que los colores sean acordes a los logos de la empresa, que sea amigable con el usuario, como dice Edwin. En el caso del logo es blanco y negro, bueno, pues puedes manejar en escala de grises la interfaz, que chévere. Ingeniera, bueno, profesora, podemos hacerlo con HTML y Bootstrap y los laboratorios que tienen que ser los software de diseño que tienen el SENA en el material. No entiendo. O sea, los laboratorios, como les decía antes, ustedes pueden hacerlo en la herramienta si ya manejan alguna herramienta para hacerlo, háganlos. O sea, no tienen que utilizar exactamente la herramienta que les dice ahí, porque es más, la mayoría de herramientas que muestran ahí son pagas. La parte gráfica la pueden hacer de una vez en HTML y Bootstrap, sí, también si ya lo manejan, si ya lo saben hacer, pueden hacerla. Yo igual no necesito que me envíen el código HTML, sino simplemente las capturas de pantalla, ¿sí? O sea, solamente necesito ver el diseño y su interfaz gráfica. El tamaño de las vistas, ¿cuál debe ser? Pues dependiendo del sistema de información, si usted lo va a hacer para web, o para usar en PC, pues tiene que ser el tamaño en una relación de píxeles de PC, de PC. Y si es para celular, pues tendrá que ser con la relación del celular. En ese software que yo les comenté que se llama XD, que ese es de Adobe, y ese les da como un mes de prueba gratis, porque ese también es pago. Pero en este pueden trabajar, por ejemplo, esta actividad. Miren, por ejemplo, acá les dice, ¿qué va a diseñar? Esto es para crear prototipos. Lo va a diseñar para un iPhone, para un iPad, para la web, o es personalizado. Entonces, si usted lo va a hacer para un celular, escoja acá, le permite escoger varias opciones de tabletas, de iPad, de dispositivos, varias resoluciones, ¿sí? Entonces, si yo lo voy a hacer para un iPhone, para un celular, escojo acá. Si lo voy a hacer para la web, escojo acá. Y ya él me crea el tamaño. Esta es una herramienta muy fácil de usar. Es muy básica, miren, trae líneas, triángulos, círculos, textos. Y es solamente para hacer diseño de prototipos de interfaces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, así sencillo. Ustedes pueden coger acá. Digamos que lo primero que voy a hacer es cargar el logo, un logo. Un logo. Para identificar la gama de colores. ¿Sí? Entonces tengo mi logo, ese fondo no me combina con mi logo. Entonces yo quiero que mi fondo sea como este azul, pero quiero que sea más clarito. Entonces puedo agregar acá una transparencia. ¿Sí? Digamos que voy a hacer mi login. Entonces mi login tiene usuario. Entonces le agrego el texto de usuario. Acá le puedo cambiar el tamaño de la fuente, el color. Entonces digamos que va a ser 30. Y ese pues va a tener un campo para que ingresen sus usuarios, ¿cierto? Entonces acá ya le creé mi campo. Luego para hacer la contraseña.
En esta herramienta es súper sencilla de manejar. O sea, acá lo pueden hacer sin problema. Lo que les digo, no se tienen que complicar en el tema de diseño. Lo importante es que tenga los campos que necesito, que maneje los colores de mi empresa, que me muestre toda la información que necesito. Por ejemplo, en este caso yo quiero que el usuario, con los usuarios toca ser bien específico. Entonces voy a poner ingrese su usuario y contraseña. Lo voy a poner acá arriba. Y me hace falta, ¿qué? Me hace falta el botón. Entonces también cojo de acá. Los botones tienen bordes redondos, entonces acá le puedo decir que me le haga bordes redondos. Muy chiquitos, muy grandes. O puede ser una imagen, ¿no? Este es mi botón, el de mi imaginación. O sea, como ustedes vean, como les digo, ustedes pueden buscar ideas en internet y basarse en esas ideas. Quiero que mi botón sea de este color. Y mi botón tendrá que decir enviar o ingresar. Ahí no se ve el texto por el color, entonces acá le puedo cambiar el color del texto. Que sea blanco, para que se vea. Listo, miren. Acá yo le doy play y ya me muestra mi primera vista. Así sencillo. Acá pueden hacerlas, es muy fácil de manejar. Se llama XD. Se llama XD. Listo. Bueno, ya para terminar, entonces, recordarles que máximo hasta el 20 de mayo cargan la actividad completa, tanto las tablas de la base de datos como las interfaces, ¿listo? Como les decía, las tablas de base de datos las pueden hacer en Word, en Excel y cargar el archivo correspondiente. Acuérdense que tienen que ir ya estandarizadas, no pueden dejar espacios, no ñes, tienen que poner el tipo del campo, el tipo de llave y la longitud. Tienen que estar completas y tienen que ser todas las tablas. Las interfaces pueden hacerlas en XD Adobe, en PowerPoint, en Word o en cualquier editor gráfico o herramienta HTML que ya maneje. ¿Listo? Pero yo necesito es que me envíen las imágenes. No me vayan a enviar el archivo del XD o del PowerPoint, sino que necesito que me envíen las imágenes. Las pueden enviar todas comprimidas en un zip o las pueden cargar una a una. La herramienta permite las dos. El punto RAR sí no lo permite, entonces que sea, o en un PDF también lo pueden hacer. Bueno, en caso que la hagan en PowerPoint también me pueden enviar ese el PowerPoint, ¿sí? No me van a enviar ese el HTML, ni si lo hacen en alguna otra herramienta con alguna otra extensión, no. En esa sí me exportan las imágenes y las envían. Recuerden que estas sesiones en línea se graban para que las puedan ver si tienen dudas. Están en herramientas del curso, en grabación sesiones en línea. Si tienen dudas cuando estén haciendo el ejercicio del tema de conversión ahí en llaves foráneas o nuevas tablas, me escriben y las despejamos antes de que hagan la actividad. ¿Listo? Recomendarles que no olviden revisar las notas o los comentarios de las actividades que ya han cargado, ¿sí? Tengo varios aprendices que les hago comentarios, la calificación es menor de 70 y ahí se les escribe en el comentario que deben corregir y no las revisan, ¿sí? Entonces, por favor, siempre revisar los comentarios y si sacan menos de 70, tienen que corregir y volver a cargar la actividad. Listo, eso sería, no sé si tienen alguna duda adicional.
No, que tengan preguntas, entonces muchas gracias por participar. Cualquier cosa me escriben. Bueno, que tengan feliz noche y feliz semana.